las guías europeas, fin de la controversia. Vamos a presentar un poquito sobre las guías y ellos deciden empezar la presentación de las guías con lo que son los valores de corte, determinando que para ellos existe lo que es la presión óptima, que es menos de 120/80, la presión normal 120, 129, 80, 84 y la normal alta 130, 139, 85, 89. Con lo cual ellos definen hipertensión arterial arriba de 140/90. Igual a las guías argentinas, y después el doctor De Lucchi va a hablar un poquito también de esta discusión sobre los valores de corte. Hipertensión grado 1, 140-159 y de 90-99, grado 2, 160-179 y diastólica 100-109, grado 3 mayor a 180, mayor o igual, y diastólicas más de 110. Y ellos también apartan la hipertensión sistólica aislada, que es mayor o igual a 140 y menos de 90. Los mensajes claves que ellos dicen en cuanto a esto es que lo más importante es la epidemiología. Ellos saben que hay 1 billón de personas con hipertensión arterial y que como la población envejece a lo largo de los años y que encima aumentó el sedentarismo, la prevalencia va a aumentar hasta 1.5 billones en 2025. Reiteran que para ellos la definición de hipertensión arterial sigue siendo igual a las guías previas, que es más de 140 y o 90, y que su equivalente es más de 130/80 en el mapa promedio de 24 horas. Que es muy importante el screening y diagnóstico de hipertensión arterial, igual que nos pasa a nosotros, y lo hemos evidenciado en el estudio de Renata con el doctor De Lucchi y todo el consejo que estuvo a cargo, que es una enfermedad sintomática y de alta prevalencia, y ellos lo que proponen es que por lo menos cada 5 años hay que screenear a toda la población, y lo que ellos diferencian es en los que tienen normal alta, es en ese tipo de pacientes hacer un screening más continuo anual. Hablan de lo que son los valores de mapa, con un promedio diurno mayor a 135 y 85, presión nocturna más de 120/70 y promedio de 24 horas, como dije anteriormente, más de 130/80. Y en MDPA, promedio de todo el monitoreo domiciliario de la presión arterial es más de 135/85, con los niveles de evidencia según lo que ellos consideraron, ¿no? Diferencian y hace mucho hincapié en la presentación de las guías, y después vamos a ir viéndolo, en cuanto a la importancia del mapa y del monitoreo domiciliario de presión arterial, que a diferencia de las guías previas, le dieron un lugar y una importancia mucho mayor en este caso. Hablando de las ventajas, que es identificar la hipertensión en cuanto al mapa, ¿no? Identificar la hipertensión de guardapolvo blanco y hipertensión oculta. Hay fuerte evidencia pronóstica en cuanto a las ventajas del mapa y del pronóstico que da. Registros de valores nocturnos que permite el mapa, mide la presión arterial en un día normal o un día habitual del paciente haciendo su actividad, y se puede obtener mayor información con una sola medición, como por ejemplo la variabilidad de la presión arterial. Y las desventajas es el costo y la limitación en su alcance, que es una realidad también en la Argentina y para ellos en Europa también, y la intolerancia del paciente, que muchas veces se queja y también nos pasa a nosotros. En cuanto al monitoreo domiciliario de la presión arterial, identifica la hipertensión también de guardapolvo blanco y la hipertensión oculta, es de menor costo y ampliamente distribuido para ellos, y acá también lo estamos empezando a utilizar mucho más. Mediciones en domicilio que permiten estar más relajado, como puse que en realidad es la traducción literal de las diapositivas de ellos, pero es como en el ambiente más habitual de él y no en el consultorio, donde, como sabemos, podemos desarrollar efecto reactivo o descarga adrenérgica. Compromiso del paciente con el cuidado de su salud, porque esto permite al paciente saber y tener idea de sus valores de presión arterial. Fácilmente repetible, puede ser utilizado por mucho tiempo para identificar variabilidad de la presión arterial día a día y mejor tolerado. Las desventajas son la medición estática del paciente. El paciente tiene que estar en su casa, digamos, y hacer las mediciones. Y por otro lado, sin presión arterial nocturna. También hablan un poco de lo que son las indicaciones para ellos de MAPA y MDPA, donde dicen que las condiciones en las cuales se puede sospechar de hipertensión de guardapolvo blanco más comunes, por los cuales uno tendría que indicar un MAPA o un MDPA, como dije antes, es en hipertensos grado 1, en mediciones de presión arterial de consultorio, elevaciones marcadas de la presión arterial en consultorio sin daño de órgano blanco, y condiciones en las cuales uno puede sospechar hipertensión oculta o más comunes es presión arterial normal alta en consultorio,
presión en consultorio normal en individuos con daño de órgano blanco o con riesgo cardiovascular elevado. Por otro lado, la hipotensión postural o postprandial en pacientes sin tratamiento o con tratamiento, la hipertensión resistente, la evaluación del control de la presión arterial, especialmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular, exagerada respuesta de la presión arterial durante el ejercicio, cuando hay variabilidad de la presión arterial en consultorio, evaluación de los síntomas de hipotensión durante el tratamiento, y por último hacer un apartado donde dicen las indicaciones específicas de MAPA sobre MDPA, o sea, sobre el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Ellos hablan de evaluación de la presión arterial nocturna y el patrón, ¿sí? El patrón dipping, sobre todo en pacientes que hay sospecha de hipertensión nocturna, que se podrían ser pacientes con sospecha de SAOS, en pacientes renales crónicos, diabéticos, hipertensos endocrinos o disfunción autonómica. ¿Se trabó el pasador? Ahí va. En cuanto al screening y diagnóstico, lo que dicen es que en un paciente con presión arterial óptima, repetir recién control a los 5 años. En la presión arterial normal, repetir control a los 3 años. En la normal alta, ¿sí? Considerar mediciones fuera del consultorio y repetir control anual. Y en cuanto allá, los pacientes hipertensos, uno podría elegir entre repetir una nueva consulta y confirmar el valor o directamente pedirle una medición fuera del consultorio. Y en el caso de repetir y que el valor sea elevado, igual habla de la indicación de hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un monitoreo domiciliario de la presión arterial. En cuanto a las mediciones de la presión arterial, también busca un poco estas guías de alguna forma educar a los médicos en cuanto a la toma de presión arterial, y dice que el diagnóstico se debe basar en la presión arterial que tomamos, mediciones repetidas de la presión arterial en más de una consulta, excepto cuando es un hipertenso severo, y en cada visita realizar al menos 3 mediciones con 1 a 2 minutos de diferencia, y mediciones adicionales si entre las 2 mediciones que hicimos primero hay una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio, y se tomará el promedio de las últimas 2 mediciones. Eso con un nivel de evidencia 1C. Mediciones fuera del consultorio por MAPA o MDPA, si estas mediciones son posibles, lo que habla es logística y económicamente. Y por último, las mediciones fuera del consultorio, como dije en el caso de sospecha de hipertensión de guardaplol blanco o hipertensión oculta, y evaluar el efecto del tratamiento, identificar posibles efectos adversos del tratamiento, sobre todo síntomas de hipotensión, nivel de evidencia 1A. Y en cuanto hasta acá, lo que dice que hay gap de evidencia es cómo medir la presión arterial en fibrilación auricular, que esto es una realidad y no hay mucha evidencia que lo sostenga. ¿Cuál es el beneficio incremental para la predicción de riesgo cardiovascular en las mediciones de presión arterial fuera del consultorio? Y comparar puntos finales duros en cuanto a la presión en consultorio y fuera del consultorio. Estratificación de riesgo cardiovascular. Bien. Factores que influyen en el riesgo cardiovascular de un paciente con hipertensión arterial. Y ellos seleccionaron el sexo, hombres mayor que mujeres, la edad, el tabaquismo, actual o pasado, ingresa la hiperuricemia, que hasta el momento no estaba, la diabetes, la obesidad, familiares con muerte prematura, hombres menores de 55, mujeres menores de 65, familiares con historia de hipertensión a edades tempranas, la menopausia precoz, el sedentarismo, los factores psicosociales y socioeconómicos que también ingresaron nuevos, y la frecuencia cardíaca. La estratificación de riesgo es similar a la que tenemos nosotros, que seguramente va a mostrar Alejandro. Lo único que ellos hablan de estadios, que esto no estaba ni en las guías previas, ni en las nuevas, ni en las argentinas, en el cual habla de estadio 1 sin complicaciones, estadio 2 enfermedad sintomática y estadio 3 como enfermedad sintomática. Y por otro lado, habla ellos tienen una estratificación de riesgo en el cual están los de bajo riesgo, los de moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, pero también incluyen riesgos intermedios como el bajo a moderado riesgo, el moderado a alto riesgo, que sería como un intermedio, ¿no? Hablan también y hacen mucho hincapié en las estatinas. Dice que en pacientes con moderado o alto riesgo cardiovascular, o bien aquellos con enfermedad cardiovascular establecida, el descenso de la presión arterial no basta para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces ellos en esos pacientes sugieren la indicación de estatinas, y diciendo que también esto demostró la disminución del infarto, el ACV, y también lo extienden más allá de estos riesgos y dicen que beneficios similares se vieron en pacientes con hipertensión y riesgo bajo a moderado.
O sea, son mucho más, digamos, fuertes en la indicación de estatinas contra las guías previas de 2013. En cuanto a antiplaquetarios, dosis bajas de aspirina, principalmente, ¿no? Estaría recomendado solamente en pacientes en prevención secundaria. En cuanto a tratamiento, bueno, los normales altos siempre, o en realidad en todos los estadios, hablar del cambio en el estilo de vida. Eso hace mucho hincapié e incluso desglosan un poquito esto del estilo de vida a que se refieren. En cuanto al normal alta, considerar tratamiento en pacientes de riesgo muy alto, de muy alto riesgo, perdón. En grado 1, iniciar tratamiento en pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo. Y hay este apartado que dice el tratamiento en bajo o moderado riesgo sin enfermedad cardiovascular, renal o daño órgano blanco, pero luego de 3 a 6 meses de que las medidas higiénico-dietéticas fracasaron, digamos. En grado 2, iniciar tratamiento directo y control a los 3 meses. Y en grado 3, iniciar tratamiento y también control a los 3 meses. En cuanto al inicio de tratamiento en pacientes mayores con hipertensión arterial, incluso mayores de 80 años, el descenso de la presión arterial con tratamiento y estilo de vida se recomienda cuando la presión arterial es mayor o igual a 160. Descenso de la presión arterial y cambios en el estilo de vida se recomienda en pacientes mayores entre 65 y 80 años, grado 1 de hipertensión, siempre que sea bien tolerado. El tratamiento debe ser considerado también en pacientes ancianos frágiles. Suspender el tratamiento en base a la edad, incluso cuando la edad es mayor a 80 años, no se recomienda, salvo que el paciente no lo tolere. Y esta vez era una duda que hacemos con un paciente de 79 años o de 64 que cumple 65, si hay que cambiar la medicación. Y ellos dicen que si es bien tolerado hay que seguir con la misma medicación. Pacientes con presión normal alta, principalmente cambios en el estilo de vida, y tratamiento en caso de que el paciente tenga muy alto riesgo. Esto es como ellos eligieron, digamos, la escala de tratamiento. Hablan de la cantidad de comprimidos, ¿sí? Un comprimido, iniciar tratamiento con combinación doble, un IECA, un ARA2 más un bloqueante cálcico o diurético, y considerar solamente monoterapia en bajo riesgo con hipertensión grado 1 o adultos mayores de 80 años o frágiles. Ya ir a un comprimido, pero en triple combinación como paso 2, un IECA, un ARA2 o un IECA o un ARA2 más un bloqueante cálcico más un diurético, y si no responde, recién ahí pasar a 2 comprimidos, que sería el paso 3, que es triple combinación con espironolactona u otra droga. Ellos hablan de hipertensos resistentes más el agregado de espironolactona 25 a 50 u otro diurético, alfa bloqueante o beta bloqueante, y considerar derivarlo en este caso a un especialista. Y el beta bloqueante en cualquiera de los pasos puede ser indicado siempre y cuando el paciente tenga indicación, ¿sí?, de beta bloqueantes. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, post-IAM, FA, mujer joven que está en plan de embarazo o embarazada actualmente. Mensaje clave. Dice, comenzar tratamiento con 2 drogas en la mayoría de los pacientes, no una. Se recomienda con un solo comprimido, combinación fija, se recomienda, ¿sí? La única excepción es aquellos pacientes con presión arterial limítrofe o ancianos frágiles o muy ancianos, en los cuales es recomendable un descenso de la presión arterial de forma más paulatina. Un solo comprimido para el tratamiento de hipertensión. Habla de que, bueno, hay estudios que demostraron el aumento de la adherencia y que esto, digamos, facilita a mejor control de la presión arterial. Y usar combinaciones fijas con 2 drogas es de elección para iniciar tratamiento, o triples si el paciente lo requiera. Ellos hablan de objetivo. Objetivo es menos de 140/90, ¿sí? Pero después hablan de metas. En cuanto a las metas, alcanzar menos conservadoras, digamos, lo que dicen es que son metas menos conservadoras en pacientes ancianos, principalmente cifras más bajas de presión arterial, tanto para iniciar el tratamiento como para las metas a alcanzar en los pacientes de más de 65 años. Mayor énfasis en las condiciones físicas y psíquicas de los pacientes, o sea, no depender solamente de la edad cronobiológica, sino también pensar en las comorbilidades, en la independencia, en la fragilidad del paciente y la tolerabilidad a la medicación. Y si el tratamiento es bien tolerado, nunca debe ser interrumpido en base a la edad del paciente, como lo nombramos previamente. El primer objetivo, como dije antes, es menor a 140/90, pero si el paciente tolera bien el tratamiento, se debe intentar alcanzar cifras de menos de 130/80 en la mayoría de los pacientes de menos de 65 años. Y acá se asemeja un poco
a las guías americanas, de las cuales después va a hablar el doctor Pereira Redondo. En pacientes mayores de 65 años se recomienda reducir la presión arterial a cifras entre 130 y 140. En pacientes mayores de 80 años se recomienda reducir la presión sistólica a cifras entre 130 y 140, siempre que el tratamiento sea bien tolerado, y esto lo voy a repetir varias veces durante las próximas diapositivas. Se recomienda reducir la presión arterial diastólica a menos de 80 en todos los pacientes con independencia del riesgo o comorbilidades. Pero repito lo mismo que dije al principio, el objetivo es menos de 140/90. En cuanto a los niveles de evidencia, descenso de la presión arterial a menos de 140/90 y si es bien tolerado es 1A. En pacientes menores de 65 años la presión arterial sistólica 120/130 es 1C. En mayores de 65 años, la presión arterial sistólica debería reducir a cifras 130-140, nivel de evidencia 1C. Se recomienda monitorizar los posibles efectos adversos. Se recomiendan estas metas para todos los grupos de riesgo en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular clínica establecida. En pacientes diabéticos, esto hasta ahora no lo nombramos, la presión arterial sistólica se debería reducir entre 130 y 140, 2A, nivel de evidencia B. Y en pacientes menores de 65 años diabéticos se recomienda una meta de presión arterial sistólica entre 120 y 130, 1A. En todos los hipertensos se debe considerar una meta de presión arterial diastólica, nuevamente lo mismo, menos de 80 si es bien tolerado, e independientemente de su riesgo con movilidades, 2A, B. En cuanto a las metas bueno, esto es nuevamente lo mismo, diabéticos, en enfermedad cardíaca, ¿sí? En hipertensos con enfermedad cardíaca se recomienda tratamiento antihipertensivo con metas menos de 130 y si el tratamiento es bien tolerado, menos de 120. En mayores de 65 años se recomienda alcanzar metas de presión arterial sistólica entre 130 y 140 y nuevamente lo mismo, presión arterial diastólica menos de 80, aunque no menos de 70 en este grupo de pacientes. En cuanto al ACV, lo que dice es iniciar un tratamiento antihipertensivo de forma inmediata posterior al accidente isquémico transitorio con un nivel de evidencia 1A y tras algunos días en ACV isquémico 1A también. Y se debe considerar una meta de presión arterial sistólica a cifras entre 120 y 130 en todos los hipertensos con ACV isquémico o accidente isquémico transitorio 2A, nivel de evidencia B. En cuanto a las metas en enfermedad renal crónica, se recomienda una meta de presión arterial sistólica entre 130 y 140 y el tratamiento debe ser individualizado en base a la tolerancia y el impacto sobre lo que son los electrolitos y la función renal, 2A, nivel de evidencia C. Un poco para pasar a limpio todo esto que dije, en esta diapositiva en cuanto a la presión arterial sistólica, menores de 65 años, 120-130, recomendado, mayores o igual a 65 años, 130 a 140, recomendado, diabéticos, 130 o menor, pero si es bien tolerado, enfermedad coronaria, menos de 130 o menor, renales, 130 a 140, recomendado, y post-ACV y AIT, entre 120 y 130, considerar según nivel de tolerancia y monitoreo. Un poco para finalizar, lo que ellos consideran como las novedades de su guía es: recomienda el diagnóstico de hipertensión basado en la presión de consultorio y mediciones fuera del consultorio. Esto es algo, lo cual, repito, hace mucho más hincapié en las mediciones con mapa y sobre todo MDPA. En cuanto al tratamiento, permanece la presión arterial normal alta, pero cambia de nivel de evidencia. El tratamiento de los pacientes con bajo riesgo en grado 1 de hipertensión arterial. En pacientes grado 1 de bajo a moderado riesgo, sin enfermedad cardíaca, renal o daño órgano blanco, se recomienda el inicio de tratamiento luego de los 3 a 6 meses de cambio en el estilo de vida. Y en cuanto a pacientes mayores, se recomienda el tratamiento farmacológico y cambios en el estilo de vida a los pacientes mayores entre 65 y 80 años cuando la presión arterial sistólica se encuentra en grado 1, siempre y cuando sea bien tolerado. Y algo que por ahí vale acá la pena aclarar también, que me pareció interesante, es el tema de no suspender medicación a pesar de que el paciente tenga más de 80 años, si es bien tolerada esa medicación y se logran los objetivos de presión arterial. Ellos aclaran que se necesitan más estudios para poder hablar un poquito más al respecto de individuos jóvenes, individuos con distintos niveles de riesgo cardiovascular inicial, en individuos con distintas comorbilidades, incluyendo diabetes y enfermedad renal crónica,
y estudios diseñados para conocer las metas óptimas de presión arterial diastólica, ya que hay muy poca evidencia al respecto. Y bueno, ellos sugieren ir al 140-90 como objetivo y después lograr metas un poco más bajas. Depende también, con algunas aclaraciones, después dimos algunas aclaraciones en cuanto a no bajar a menos de 70 milímetros de mercurio. Entonces, la charla era el fin de la controversia. La verdad es que si uno piensa que el fin de la controversia es el fin de la vida, diría, bueno, acá se tendría que terminar y no hay más controversia. Y yo creo que en realidad, en lo que estamos haciendo y en hipertensión arterial, esto es más un ciclo y probablemente esto genera, como vimos, nuevas dudas, nuevas inquietudes, generar más evidencia para después generar guías con más evidencia que permitan sostener valores tanto diastólicos como sistólicos en poblaciones especiales, etcétera. Y probablemente en las próximas charlas se generen nuevas controversias. Así que creo que fin de la controversia no es así. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.